algo que parece ser en realidad el fruto. En realidad me refiero a algo que a primera vista lo parecería. Pero en realidad, este eje carnoso sobre el que está el fruto, que lo asemejaría, es el receptáculo. Estar dividido en realidad en dos, debido a la complejidad del tema acerca de histología vegetal, tejidos vegetales. La marcha. En el video vamos a hablar cómo se dividen estos tejidos, por qué es importante o por qué yo quiero optar por dividir en dos este episodio. Estos tejidos se agrupan en sistemas de... Vamos, que es el siguiente escalón. Existen tres sistemas de tejidos. El de protección, que es la epidermis y la peridermis. El fundamental, que agrupa al parénquima. Pero existe otro sistema de clasificación de acuerdo a la diversidad celular, es decir, aquellos con un solo tipo celular son los simples, mientras que los complejos son los que poseen más de un tipo celular. Entonces espero que les haya gustado y ya saben, nos vemos. Hey, hola, ¿qué tal amigos biólogos afines? Nuevamente soy yo. ¿Cómo van con esta contingencia? ¿Ya tuvieron su crisis de ansiedad? No importa, eso es lo de menos. O bueno, pensándolo bien, creo que no lo haga, compa. Pero, hey, oye, ay, aquí, mírame. Hey, sonríe. Así, mira, esto es tuyo. Nadie te lo quita. Sonríe. Hey, ahora ojos acá, a lo que venimos. Este video es la segunda parte de nuestro episodio Histología Vegetal, es decir, este es Histología Vegetal 2. Pero, eso sí, antes de empezar el video, les quiero presentar al nuevo integrante de la familia RB, el Rincón del Botánico, y es el pequeño barbasco oñame. La especie es Dioscorea mexicana, la familia es Dioscoreaceae. ¿Se acuerdan que yo les platiqué de eso cuando veíamos esto de la clasificación? Dioscórides. Se llama Jeremy y ahorita está en etapa latente, es decir, lo que están viendo acá es su rizoma, todavía no saca follaje y está muy padre, ¿no? Porque parece el caparazón de una tortuga. Bueno, ahora sí, ya vamos a hablar acerca de tejidos vegetales, parte 2, histología vegetal 2. Y nada más para empezar vamos a hacer un pequeño recuento a grandes rasgos de lo que vimos el video pasado y para esto déjenme algo para acá y a ver... Vimos primero que había tres sistemas de tejidos principales, sin embargo, hay uno más que es el que origina todos. Entonces ese fue el primero que vimos el video pasado, es decir, hablamos de los tejidos indiferenciados, los famosos meristemos, tejido meristemático. Entonces, luego de eso ya vimos uno de los diferenciados, que es el fundamental, que agrupa el parénquima, colénquima y esclerénquima, y de estos el parénquima es el fundamental, el mero, el dominante. Y en este video ya vamos a hablar de los dos sistemas restantes, que es el de protección, que agrupa a la epidermis y a la peridermis, y al vascular, que ya son como las venas y arterias de las plantas vasculares, que es el xilema y el floema. Y primero vamos a hablar entonces de los tejidos conductores. Cuando hablamos de los tejidos conductores, también nos estamos refiriendo a un amplio grupo de plantas que son las famosas traqueofitas. ¿Lo recuerdan? Más o menos, ¿sí? En el silúrico, sí, en el silúrico aparecieron. Y como les mencioné, si hablamos de las venas y las arterias de las plantas, nos vamos a referir a los tejidos conductores. Estos vendrían siendo el xilema y el floema. Estos tejidos cumplen tres grandes funciones: conducción, soporte y comunicación. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de una estela, hablamos a cómo es la configuración, el arreglo de estos tejidos conductores que le vamos a llamar haces vasculares. Este arreglo es diferente tanto en el tallo como en la raíz, pues tienen funciones diferentes. Empezamos con el xilema. Al xilema también se le puede conocer como leño. Este se encarga de distribuir el agua y las sales minerales. Como lo dije, se le puede llamar leño. Entonces, ¿a qué te suena esto? Pues en las plantas que crecen en diámetro, es decir, que tienen crecimiento secundario como lo vimos en el video pasado, el xilema secundario pasaría a ser lo que en realidad es la madera. Sabiendo esto, ¿cómo le llamarías a los carpinteros de una manera más científica? Exacto, labradores de xilema secundario. El xilema, al ser un tejido vegetal compuesto, pues sí está compuesto de 4 tipos celulares diferentes. Estos son los vasos, las traqueidas, las células parenquimáticas y las fibras y las esclereidas. Bueno, de una vez les digo, las fibras de las esclereidas ya lo vimos en el episodio pasado y pues fundamentalmente es para sostén y soporte, entonces no hay que mencionarlo más adelante. Los vasos son células de mayor diámetro así como achatadas. En los extremos, estos elementos tienen algo que le llaman placas perforadas, pero no solo aquí, también a lo largo de la célula tienen pequeñas punteaduras que le llaman áreas perforadas, y esto es lo que hace más eficiente el transporte de agua. Algo muy importante es de que, como ya les hablé de la eficiencia del transporte de agua, estos elementos conductores, los vasos, son los más abundantes en las angiospermas, las plantas con flor. En contraste, las traqueidas son dominantes y características de las peridofitas, que son los helechos y grupos afines, y también de las gimnospermas, que son las coníferas y grupos afines. Estas traqueidas carecen de placa perforada, por lo que solo cuentan con los famosos poros areolados. Esto, sumado al menor
volumen interno, es lo que lo hace menos eficiente en el transporte de agua. Células parenquimáticas. Pues de esas hay dos. Están las radiales y las axiales. Y de una vez les platico de las axiales. Son muy simples. Simplemente son tiras longitudinales que se encuentran adheridas al xilema y al floema secundario. En contraste, las radiales son filas perpendiculares de células elongadas conectadas por plasmodesmos que tienen funciones como de almacén y comunicación. Y encontramos otra distinción. En las coníferas, estos radios son uni o biseriados, es decir, formados por una o dos filas de células respectivamente, mientras que en las angiospermas, aquí los radios son multiseriados. Y hace falta mencionar a los tipos de crecimiento en el xilema. En el dado caso del xilema primario, estos son originados por el procambio y están divididos en dos. El más joven es el protoxilema, que es cuando se están elongando las células, y el final es el metagilema, que es cuando ya son maduras. Y bueno, el xilema secundario, madera, leño, originado por el cambio vascular. Por cierto, un saludo a todos los labradores y xilema secundario que me están viendo. Floema. Pues el floema también lo podemos llamar liver, y en contraste con el xilema, este se encarga del otro, es decir, del transporte de las sustancias carbonadas resultantes de la fotosíntesis. Está compuesto de dos tipos celulares diferentes. Bueno, en realidad son tres. ¿Cuáles son? Los conductores, los no conductores y los terceros, que son los colados, que ya platicamos un poquito de eso, que son las fibras esclerenquimáticas y las esclereidas, que pues también les digo una vez, estas sirven para soporte y bla bla. A su vez, dentro de los tejidos conductores tenemos a otros dos tipos, que son los tubos cribosos y las células cribosas. Mientras que de los tejidos no conductores, pues solo tenemos a las células parenquimáticas. Tubos cribosos, pues estos nuevamente son característicos y dominantes en angiospermas. Estas son células achatadas dispuestas en filas y tal como con los vasos, estos también poseen placas y áreas, pero no se les llama perforadas, se les llama placas cribosas y áreas cribosas, lo que también lo hace más eficiente en el transporte de sustancias. En contraste, las células cribosas son características y dominantes en pteridofitas, como bien son los helechos y grupos afines, en las gimnospermas, que bien son las coníferas y grupos afines. Estas están caracterizadas porque solo son células alargadas y puntiagudas, que las células anexas se les llaman células albuminosas. Y a diferencia de los tubos cribosos, estas no poseen placas cribosas. Y de las células escorts, quise decir células acompañantes de compañía, ¿qué les puedo decir? Están muy estrechamente asociadas a los elementos conductores. 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 Pues estos, al carecer de núcleo, las células acompañantes, las escorts, mantienen metabólicamente activos a los elementos conductores. Y bueno, en angiospermas así se les llama, células acompañantes, escorts. Y en gimnospermas, ¿cómo se les llama? Pues ya se los dije, células aluminosas, o el otro nombre, que es un nombre un poco más extranjero, es células de Strasburger. Y finalmente, hablando del crecimiento en el floema primario, primero se le llama protofloema y no tiene células acompañantes, y ya más maduro se le llama metafloema, donde ya tiene células acompañantes. Y este floema primario es derivado del procambio. El floema secundario, pues aquí encontramos parénquima axial y radio medular, pero a diferencia del xilema secundario, este no tiene pared secundaria, por lo que las células aún están vivas. Llegamos al tejido de protección, y de este simplemente hay de dos, se los dije al principio. Si tienen crecimiento primario van a tener epidermis, pero si tienen crecimiento secundario tendrán la peridermis. Empezamos con la epidermis. Esta es la capa más externa de las plantas, por lo que le confieren propiedades como de absorción, transpiración, intercambio de gases, protección. Esta capa por lo general es uniestratificada, es decir, está compuesta por una fila de células y es originada a partir de la protodermis. Pero cuando esta epidermis en realidad tiene varias capas de células, es decir, es pluriestratificada, entonces pasa a ser el famoso velamen. El velamen lo encuentras en las raíces de las orquídeas o también más comúnmente en las raíces de las plantas que no pueden faltar en la colección vegetal de una señora, y son las aráceas. Estas células almacenan en su parte más externa la cutina para formar esta famosa capa llamada cutícula, pues es la que le ofrece impermeabilidad a las plantas. Esta cutícula tiene diferentes grados de grosor en función de qué tan adaptada está esta planta, por ejemplo, a condiciones secas, porque la cutícula te va a decir qué tan impermeable es. Y finalmente, si hablamos de la epidermis, hace falta mencionar a tres modificaciones o células, tipos celulares principales. Este es el complejo estomático, los tricomas y los pelos radicales. El complejo estomático está formado por las famosas células oclusoras u oclusivas, que tienen forma riñonada, además de cloroplastos, también por la cámara subestomática, que es lo que está ya un poquito más adentro, y el poro ostiolo. Pues la
función principal de los estomas ya todos la conocemos desde la primaria y es el intercambio de gases. Los tricomas son los famosos pelillos que encontramos en plantas, entonces los podemos definir como prolongaciones modificadas en algunos casos de las plantas. Los tricomas bien pueden ser tricomas de protección como en plantas urticantes o tricomas glandulares como en plantas aromáticas. Y hay todo un mundo de funciones entre los tricomas. Una puede ser como defensa contra la vivoría, otra puede ser protección contra la luz ultravioleta, otra puede ser para atraer o guiar polinizadores, entre muchas otras más. Algo que tienen que saber de los tricomas es que tienen carácter taxonómico, es decir, a veces nos sirven para distinguir grupos o incluso especies de plantas. Y también existe toda una variedad, un mundo de formas de tricomas. Y bueno, pues los polos radicales se encuentran en la raíz y sirven para la absorción de aguas y minerales. Algo muy importante es que dentro pueden almacenar bacterias, como bien es el ejemplo de la Rhizobium, con las que son una simbiosis para la fijación del nitrógeno. Y pasamos a la peridermis. Como lo mencioné, la peridermis pasa a sustituir a la epidermis en plantas con crecimiento secundario. Esta es originada a partir del cámbium suberoso o felógeno y, como ya lo mencioné, se encuentra en las raíces y los tallos con crecimiento secundario. La parte más externa de la peridermis viene siendo el suber o el corcho, que es lo que le ofrece mucha protección e impermeabilidad. Y bueno, si hablamos de crecimiento secundario, de árboles con leño, también vamos a recordar que hay árboles de los que se desprende la corteza. Y a esto nosotros le llamamos ritidoma. Hablamos de un tallo súper impermeable, súper protegido. Entonces, ¿cómo es que puede realizar el intercambio gaseoso de este tallo? Pues aquí encontramos a las famosas lenticelas, que son unos como pequeños órganos orificios en forma así como ovalada, lenticular, y a través de este es por el que se desarrolla el intercambio gaseoso. ¡Yay! Ya llegamos al final de este episodio, histología vegetal, y con esto, como lo vieron al principio del video, o si no lo vieron se los digo, termina la primera temporada de El Rincón del Botánico. Y bueno, esta primera temporada, esta primera parte, es como una introducción que todo botánico debe de tener, conceptos que debe de saber para poder ya avanzar a cosas más complejas, más avanzadas. Por lo que entonces, la segunda temporada, lo que sigue para mí ya es la morfología vegetal, es decir, morfología de la raíz, tallo, hojas, flor, fruto, semilla, inflorescencias, inflorescencias, fórmula floral, Si tienen dudas o comentarios acerca de este video de la primera temporada, con mucho gusto los voy a leer. Déjenlos, pues ya saben, acá abajo, yo los leo. Y entonces nos vemos en el siguiente video donde ya vamos a abrir la segunda temporada, morfología de la raíz. ¡Nos vemos!